Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Espero que estén listos para una buena dosis de salseo, porque hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, muchos de ustedes todavía suspiran al recordar sus momentos juntos, la química que irradiaban en pantalla y fuera de ella, esas miradas. ¡Ay, las miradas! Pero la realidad, amigos míos, es que la llama se apagó. Y hoy vamos a intentar arrojar un poquito de luz sobre qué fue lo que realmente pasó entre ellos, porque decidieron tomar caminos separados y, lo más importante, si hay alguna esperanza de reconciliación. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y especulaciones, quiero recordarles que este canal se alimenta de su apoyo. Si les gusta el contenido que les traemos cada semana, si disfrutan de estos chismecitos jugosos y análisis profundos, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos fans de Hande y Kerem, y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya somos una gran familia y nos encanta tenerlos aquí. Ahora sí, vamos al lío. Como ya saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en la pareja del momento gracias a su protagónico en la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocimos en Latinoamérica y España. La química entre Eda y Serkan era innegable, traspasaba la pantalla y como suele suceder, el amor de ficción se convirtió en realidad. Los fans enloquecimos. Teníamos la confirmación de que nuestros sueños se hacían realidad. Hande y Kerem eran la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero, el OTP que todos apoyábamos con fervor. Pero lamentablemente la historia de amor de Hande y Kerem no tuvo el final feliz que todos esperábamos. Después de un tiempo disfrutando de su romance con fotos de viajes, demostraciones públicas de afecto y portadas de revistas, comenzaron los rumores de crisis. Al principio intentamos ignorarlos, pensamos que eran simples inventos de la prensa sensacionalista. Pero poco a poco las señales se hicieron más evidentes. Dejaron de aparecer juntos en eventos públicos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente y, finalmente, llegó la confirmación: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue un golpe duro para los fans. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja que parecía tan enamorada había decidido separarse? Las teorías comenzaron a circular por internet como la pólvora. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado para ellos. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y proyectos profesionales. Incluso hubo quienes sugirieron que la llama de la pasión simplemente se había apagado. Y aquí es donde entra en juego el título de nuestro vídeo, Bomba, porque Hande Erçel y Kerem Bürsin se distanciaron, Afsanur lo revela. Durante meses hemos estado buscando pistas, analizando cada declaración pública, cada movimiento en redes sociales, tratando de armar el rompecabezas de su ruptura. Y finalmente parece que tenemos una pieza clave, la declaración de Afsanur. Afsanur Sancaktutan, para quienes no la conozcan, es una joven y talentosa actriz turca que compartió pantalla con Kerem Bürsin en la serie Jakob Seversen. Durante la promoción de la serie, Afsanur fue inevitablemente interrogada sobre su relación con Kerem y aunque intentó ser discreta, dejó escapar algunas declaraciones que han dado mucho que hablar. En una entrevista, Afsanur comentó que Kerem es un hombre muy intenso, muy apasionado y que tiene una forma muy particular de vivir el amor. Dijo que es una persona que se entrega por completo a sus relaciones y que espera lo mismo a cambio. Hasta ahí, todo suena normal, ¿verdad? Pero luego añadió algo que encendió todas las alarmas: Kerem es muy exigente. Necesita a alguien que esté completamente presente, que lo entienda y que lo apoye en todo. Estas palabras, aunque dichas con tacto y respeto, sugieren que Kerem podría haber tenido ciertas expectativas en su relación con Hande que no fueron cumplidas. Algunos interpretan esto como una posible incompatibilidad en sus estilos de vida y prioridades. Hande, como sabemos, es una actriz muy exitosa, con una agenda apretadísima y muchos compromisos profesionales. Quizás Kerem necesitaba una pareja que pudiera dedicarle más tiempo y atención, algo que Hande, por sus circunstancias, no podía ofrecerle. Pero esta no es la única teoría que ha surgido a raíz de las declaraciones de Afsanur. Algunos también sugieren que la diferencia de edad entre Hande y Kerem podría haber influido en la ruptura. Kerem, con más experiencia en la vida y en el amor,
podría haber estado buscando algo más estable y maduro, mientras que Ande, quizás, todavía estaba explorando sus opciones y disfrutando de su juventud. ¡Ay, la juventud, esa etapa llena de descubrimientos y oportunidades! Imaginen a Ande, una joven estrella en ascenso, con un mundo entero por delante, sintiendo la presión de comprometerse con algo que, quizás, aún no estaba lista para abrazar por completo. Para entender mejor este punto, recordemos que la diferencia de edad en las relaciones, aunque no siempre determinante, puede jugar un papel importante en las expectativas y los objetivos de cada uno. Kerem, con una carrera más consolidada y una visión más clara de lo que buscaba en una relación a largo plazo, podría haber sentido que Ande no estaba en la misma sintonía. Es como si ambos estuvieran en diferentes etapas de un videojuego, él ya en niveles avanzados buscando el final boss y ella explorando las primeras áreas, descubriendo nuevos poderes y disfrutando del paisaje. Otro factor que podría haber contribuido a la ruptura es la presión mediática, como mencionamos antes. Ande y Kerem eran constantemente perseguidos por los paparazzi, cada uno de sus movimientos era analizado y criticado. Esta constante vigilancia podría haber afectado su relación, generando estrés y tensión. Imagínense tener que vivir cada momento de su vida amorosa bajo el escrutinio público. Debe ser agotador. Es como vivir en una pecera gigante donde todos los ojos están puestos en ti, juzgando cada una de tus acciones. La presión mediática no solo afectó su vida personal, sino que también influyó en sus carreras profesionales. Cada proyecto en el que se involucraban era analizado minuciosamente, buscando señales de problemas en la relación. Los rumores y las especulaciones eran constantes, creando un ambiente de incertidumbre y desconfianza que sin duda afectó su bienestar emocional. Además, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente se hayan dado cuenta de que no eran el uno para el otro. A veces el amor no es suficiente. A pesar de la atracción y la química que pueda existir entre dos personas, si no hay compatibilidad en valores, objetivos y expectativas, la relación está destinada a fracasar. Es como intentar encajar dos piezas de un rompecabezas que no pertenecen al mismo juego. Puedes forzarlas, pero nunca encajarán a la perfección. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor trabajo. Ande y Kerem trabajaron juntos durante mucho tiempo, compartiendo largas jornadas de rodaje y eventos promocionales. Esta constante convivencia, aunque al principio pueda parecer idílica, también puede generar roces y conflictos. Además, trabajar con tu pareja puede difuminar los límites entre la vida personal y profesional, lo que puede ser muy perjudicial para la relación. Es como vivir en una oficina 24/7, donde el trabajo y el amor se mezclan en un cóctel explosivo. Imaginen las discusiones sobre el guión, los desacuerdos sobre cómo interpretar una escena, la presión de mantener la química en pantalla incluso cuando la relación personal estaba en crisis. Todo esto sin duda generó un desgaste emocional que pudo haber contribuido a la ruptura. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿hay alguna esperanza de reconciliación? Esta es la pregunta que todos los fans se hacen. Y la verdad es que en este momento es imposible saberlo con certeza. Ande y Kerem han sido muy discretos sobre su ruptura y no han dado muchas pistas sobre sus sentimientos. Han mantenido un silencio sepulcral, dejando que los rumores y las especulaciones llenen el vacío informativo. Sin embargo, hay algunos indicios que podrían sugerir que una reconciliación no es del todo imposible. Por ejemplo, a pesar de su ruptura, Ande y Kerem han mantenido una relación cordial y respetuosa. No ha habido escándalos ni declaraciones públicas negativas. Esto sugiere que, a pesar de todo, todavía se tienen cariño y respeto. Han demostrado madurez y profesionalismo, evitando caer en el juego de la confrontación pública. Además, algunas fuentes cercanas a la pareja han comentado que Ande y Kerem han estado en contacto en los últimos meses. Aunque no han vuelto a ser vistos juntos públicamente, se dice que han mantenido conversaciones privadas y que incluso han llegado a reunirse en secreto. Reuniones secretas. ¡Ay, el misterio! ¿Será que todavía hay chispas entre ellos? ¿Estarán intentando reavivar la llama en la intimidad? Pero por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. La verdad es que solo Ande y Kerem saben lo que realmente sienten y si están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su amor. Quizás necesitan tiempo para sanar, para reflexionar sobre lo que salió mal y para decidir si quieren volver a intentarlo. Lo que sí es cierto es que su historia ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Ande y Kerem nos hicieron creer en el amor verdadero,
nos demostraron que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Y aunque su historia no haya tenido el final feliz que todos esperábamos, siempre los recordaremos con cariño y admiración. Fueron la pareja que nos robó el corazón, la que nos hizo soñar con un amor de película. Así que, familia, después de este análisis exhaustivo podemos concluir que la ruptura de Anne Ercel y Kerem Bürsin fue el resultado de una combinación de factores: la presión mediática, las posibles diferencias en sus expectativas y estilos de vida, la diferencia de edad, el factor trabajo y quizás simplemente la incompatibilidad a largo plazo. Las declaraciones de Afsanur Sancaktutan nos han dado una pequeña ventana a la dinámica de Kerem en las relaciones y nos han permitido comprender un poco mejor lo que pudo haber sucedido entre él y Hande. Ella, sin quererlo, se ha convertido en la voz que nos revela los secretos del corazón de Kerem. Aunque la esperanza de una reconciliación siempre está presente, la realidad es que solo el tiempo dirá si Hande y Kerem volverán a estar juntos. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento individual y apoyando sus carreras profesionales. Quizás, algún día, el destino los vuelva a unir. Gracias por acompañarme en este vídeo lleno de chismes y reflexiones. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la ruptura de Hande y Kerem. Recuerden que este canal se alimenta de su apoyo, así que no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de Hande y Kerem, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor chisme del mundo del espectáculo turco. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que hay alguna esperanza de reconciliación? ¿Qué les parecieron las declaraciones de Afsanur? ¿Cuál creen que fue el factor más determinante en su separación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Son la mejor familia de chismosos del mundo. Y para terminar, quiero animarlos a seguir apoyando a Hande Ercel y Kerem Bürsin en sus respectivos proyectos. Son dos actores muy talentosos y se merecen todo el éxito del mundo. Apoyemos su trabajo y sigamos disfrutando de su talento. Son dos estrellas que brillan con luz propia. Así que ya saben, denle like a este vídeo, compartan, suscríbanse y déjenme sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, familia. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es la sal de la vida.